prácticamente la hipótesis que plantea el libro, si te diste cuenta, pues es decir que pues México todavía no es un país conquistado, sino está en proceso de conquista. ¿Por qué? Porque desde los inicios de las primeras civilizaciones de México se ha visto que pues el control de la sociedad está manejada por una élite a través de mecanismos de poder violentos que lo subyugan. O sea que realmente no hay una preocupación más allá de los intereses propios de la élite que por la sociedad. Entonces, o sea, esta estructura ha seguido con el tiempo. O sea, vemos antes de la conquista, los pueblos indígenas que eran imperios y que controlaban pueblos más chiquitos, y bueno, los tenían subyugados a través de diferentes amenazas militares, inclusive amenazas comerciales, a cambio de que pues no se rebelaran, que los reconocieran como tal, como el imperio, como los más fuertes, y también que les dieran un indulto, ¿no? Después viene la conquista española. Bueno, durante ese momento estos pueblos, o sea, digamos que la élite que gobernaba a los demás pueblos indígenas, pues permitía que los demás pueblos chiquitos pues pudieran seguirse regiendo bajo su propio sistema sin ningún otro problema. Luego viene la conquista, ¿y qué pasa con la conquista? Pues vienen españoles, pero siguen aplicando medidas violentas para subyugar a todo el pueblo indígena. Sin embargo, hay diferentes grupos que eran de la élite indígena que reciben buen trato por parte de los conquistadores para que estos mismos les ayuden a la tarea que pues, principalmente es la explotación de recursos y la imposición de una nueva cultura, religión, idioma y demás, ¿no? Obviamente hay matanzas y demás, pero pues eso no quita que también hubiera habido matanzas antes. Luego viene la revolución, la independencia principalmente, que pues es una lucha básicamente que empiezan los criollos para poder ellos mantener su poder, sacar a los españoles, pero ellos seguir con el poder y para poder seguir subyugando a los pueblos minoritarios, en este caso los indígenas. También por otro lado hay otro movimiento que apela por digamos que la igualdad social, pero pues ese falló, ¿no? Fracasó. Inclusive Morelos, que empieza su movimiento, pues siempre apelaba por el nombre de la corona, ¿no? Pero que se reconocieran diferentes libertades e igualdades, ¿no? Luego viene la revolución. En la revolución igual vemos un movimiento ideológico que básicamente favoreció de nuevo a la élite mexicana, favoreció el desarrollo de la economía, pero nada más, no favoreció la igualdad social, a pesar de que eso es lo que se quería. Pues no fue así, porque de nuevo pues hubo represión de estos grupos de manera violenta y solamente una élite muy pequeña se logró consolidar con el poder. Y luego actualmente vemos esta cuestión de que pues, o sea, el Estado de Derecho en México, que se supone que el Estado de Derecho está conformado por varios puntos, principalmente porque hay leyes y el gobierno se encarga de su buen cumplimiento, que ellos lo tienen que cumplir, el gobierno, y tienen que hacerlo cumplir en la sociedad y tienen que proteger a la sociedad en la que están ellos, de la cual ellos están al frente de. Entonces, pues en México, ¿qué es lo que se ha dado? Pues, o sea, básicamente está la ley, a lo mejor ley escrita constitucionaria, pero básicamente la autoridad o quien está al frente de la autoridad, que en este caso son las élites, deciden cómo se aplica esa ley y bajo qué términos. Ellos dicen qué, cómo y cuándo, y a lo que les favorece a ellos y a lo que no se remontan más allá. Entonces ellos van más allá de la ley. Y bueno, básicamente tenemos eso del Estado de Derecho. México no es que carezca de Estado de Derecho, que necesite Estado de Derecho, porque realmente el Estado de Derecho de México siempre ha sido el mismo. Si te fijas, la corrupción, la violencia y demás es algo que se ha vuelto sistemático en la política mexicana y que es parte de ella para poder seguir guardando el orden que hasta ahorita tenemos. Porque la corrupción pues se ha vuelto parte de nuestra vida diaria, igualmente la violencia. Entonces vemos que la policía de alguna otra forma no es como que venga y nos proteja, ¿no? Sabemos que no te andes con la policía porque si no te van a dar en la madre, ¿no? Pero es una forma de control del gobierno. Como tal, el Estado de Derecho en México no se ha perdido. Simplemente que pues precisamente seguimos en el proceso de conquista, pues porque no ha habido un rompimiento de este ciclo que desde tiempos antiguos se ha tenido, ¿no? Con los mecanismos de represión. Ahora viene la justicia social. De acuerdo a lo que les puse de que es justicia social y dignidad humana, pues apelan por la igualdad de condiciones y recursos para los sujetos de una sociedad. Y bueno, básicamente pues el Estado de Derecho en México no apela por la justicia social ni por la dignidad humana, porque no hay un contexto que favorezca a los derechos
para un ambiente apto para que se desarrolle el ser humano. Entonces, pues va en contra de ello, ¿no? Entonces podemos argumentar con el argumento, por ejemplo, que en la actualidad, pues el narcotráfico, que en un principio a lo mejor no era parte propiamente del sistema político mexicano, pero que a través de cierta evolución, primero dejaron que el gobierno dejó que pues, el narco libremente se lo quisiera sin meterse con ellos, y después el narcotráfico se volvió parte de los funcionarios, o los funcionarios se volvieron parte del narcotráfico, ¿no? Entonces vemos como hay esta penetración de violencia y demás mecanismos violentos para poder retener el poder y poder de alguna manera legitimarlo ante el pueblo. Y básicamente es lo que vamos a ver. Y lo que quiero es que si leas todo lo que los links que puse y demás y que entiendas. Y de la presentación que hago yo. De la presentación ahorita probablemente ayudarles a ellos.